Hoy aprenderemos qué son los armónicos, la resonancia y los formantes y cuál es la relación que tienen con nuestra voz. Lo primero que hay que saber es que los pliegues vocales son los encargados de la producción de la voz y el sonido se transmitirá a través del tracto vocal, que es nuestra cavidad de resonancia, el cual está formado por la cavidad oral, nasal y faríngea. En ellas encontramos a los sofas, o sea, a los órganos fonoarticulatorios. En consecuencia, a través de las diferentes posiciones de los sofas, el tracto vocal puede tener distintas configuraciones, puede variar tanto en longitud como en su diámetro, actuando así como un filtro acústico para los sonidos. Es necesario reconocer que la fuente es el lugar donde se va a generar la onda sonora. En cambio, el filtro será el lugar donde se modificará la onda sonora por efecto de la resonancia. Debemos saber que la voz está compuesta por ondas sonoras complejas periódicas, las cuales son el resultado de la superposición de varias ondas simples, que son filtradas en el tracto vocal. Estas ondas están compuestas por una frecuencia fundamental seguida de sus armónicos. La frecuencia fundamental, o F0, es una onda simple, que corresponde a la frecuencia de abertura y cierre de los pliegues vocales, siendo este F0 el primer armónico. Por otro lado, tenemos los armónicos, los cuales son concentraciones de energía acústica que acompañan a F0, que son de menor amplitud y menor frecuencia que este. Por ejemplo, si mi primer armónico o frecuencia fundamental es de 200 Hz, el segundo será de 400 y el tercero de 600, y así sucesivamente. La disminución de la amplitud a medida que aumenta la frecuencia se evidenciar en un FFT, el cual es un gráfico que esquematiza la amplitud versus la frecuencia. Pero, ¿cómo se relacionan estos conceptos? Su relación radica en que juntos le confieren a cada sonido del habla una estructura diferente o timbre, que consiste en una amplitud, distribución y número determinado de armónicos. Como ya dijimos, las características distinguibles de cada sonido están dados por el filtro, gracias al efecto de la resonancia. Esto significa que a medida que el sonido proveniente de las cuerdas vocales pasa por las distintas cavidades, se van modificando sus armónicos y varía según la cavidad. Para que se produzca la resonancia, tiene que suceder que un cuerpo resonador se ponga en movimiento a causa de las vibraciones de otro. Todos los cuerpos resonadores tienen una frecuencia de vibración propia, de acuerdo a sus características físicas. Esta se denomina frecuencia natural. Estas cavidades tienen la capacidad de dar más amplitud a los armónicos que coinciden con su frecuencia natural específica y filtrar frecuencias que no coinciden con su frecuencia natural. Por lo tanto, la resonancia es la modificación de la amplitud de los armónicos en función de la cavidad en la que el sonido va a vibrar. Encontramos dos tipos de cavidades. Las primeras son pequeñas, que refuerzan la amplitud de las frecuencias altas, percibiendo como sonidos más agudos, por ejemplo, un violín. Por el contrario, las cavidades grandes refuerzan la amplitud de los armónicos de frecuencia más baja, sintiéndose como un sonido grave. Por ejemplo, el contrabajo. Finalmente, se encuentran los formantes, que corresponden a frecuencias que tienen una concentración mayor de energía acústica. Estas frecuencias son naturales y pertenecientes a zonas de resonancia del tracto vocal y de cualquier elemento que vibre. Relacionando esta información con lo anterior, se entendería que las frecuencias que en ciertos sonidos se van a incrementar se deben a que pasan por ciertas cavidades que refuerzan naturalmente estas frecuencias. Como son concentraciones de energía en una determinada frecuencia, se ven como un pic de intensidad en el espectro de un sonido. Imaginemos que el tracto vocal es un tubo, que tendrá un extremo cerrado y otro abierto, siendo este último el que corresponderá a la boca. Dentro de este tubo existe un conjunto de partículas de aire con una presión distinta a la presión atmosférica. Por lo tanto, el flujo de aire proveniente de los pulmones pasará por los pliegues vocales haciéndolos vibrar, formando los armónicos, pero al pasar por el tracto vocal chocará con las partículas de aire almacenadas en él, cambiando la configuración del tracto, produciéndose los formantes. Por ejemplo, Created using Powtoon.